Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 18 de la materia El Pentateuco de la carrera de Teología y Liderazgo Pastoral. En esta clase continuamos con el estudio del libro de Deuteronomio y haremos un repaso de la historia de las peregrinaciones. Vamos a ver el repaso de los fracasos de Israel en el capítulo 1. Los 40 años del peregrinaje de Israel estaban por cumplirse. La generación incrédula ya había muerto. Israel se encontraba en la llanura de Moab, cerca del río Jordán. Ahí Moisés se dirige a la nueva generación que está a punto de posesionarse de la tierra prometida a los patriarcas. Sus discursos tienen el propósito de preparar al pueblo para conquistar Canaán y renovar el pacto de Sinaí. Vemos que en su primer discurso Moisés repasa la historia de Israel comenzando con el relato de la partida de Horeb. Narra cómo nombró a los jueces. Este relato tenía tal vez el propósito de recordar a los israelitas que Dios había multiplicado grandemente la descendencia de Abraham. Era una evidencia de la fidelidad de Dios, quien cumpliría su promesa de entregar a los israelitas la tierra de Canaán. Les recuerda que la primera generación había perdido la oportunidad de entrar en Canaán por su incredulidad y rebelión. El no entrar en la tierra fue un pecado porque Jehová había jurado a los patriarcas que se las daría a ellos y a sus descendientes. Era un juramento inmutable del Dios inmutable. Israel fue castigado severamente al ser excluidos de Canaán hasta morir la primera generación. Vemos que Moisés añade detalles en Deuteronomio que no se encuentran en los libros anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con Deuteronomio 1:22, fueron los israelitas quienes sugirieron a Moisés enviar espías, pero según Números 13:2 fue Dios que lo mandó. Vemos que no hay una contradicción alguna, pues Dios mandó que Moisés les hiciera caso a este pueblo para que se manifestase lo que había en su corazón. Eso lo explica en Deuteronomio 9:20. Porque le fue perdonada la vida a Araún cuando hizo el becerro de oro. Por otro lado, Moisés omite ciertos detalles. No menciona en Deuteronomio 6 a Coré en el relato de la rebelión de Datán y Abiram, como en Números capítulo 16, probablemente porque algunos de los hijos de Coré fueron perdonados y permanecían en la congregación. Su pecado había sido alejado y no sería recordado más. Vemos las victorias y reparto del territorio al este del Jordán en los capítulos 2 y 3. Moisés recuerda a Israel que Jehová los había bendecido en todo. Los había guiado en aquel grande y terrible desierto y les había dado victoria sobre sus enemigos en Seón y Og. En cambio, no les había permitido atacar a los edomitas por ser ellos los descendientes de Saúl, ni a los moabitas y amonitas, los cuales eran descendientes de Lot. Como soberanos sobre las naciones, Dios les había especificado cierto territorio como su heredad. Vemos la exhortación a la obediencia. Considerando lo que le había sucedido a la generación anterior, Moisés apela fervientemente a Israel para que no cometa el mismo error, para que sean obedientes al Señor, para que guarden la ley y la pongan por obra. Si obedecían la ley, vivirían y tomarían posesión de la tierra prometida a los patriarcas de la tierra de Canaán. Otro motivo para obedecer a Dios era que solo Israel tenía el alto privilegio de ser su pueblo. Solo para Israel Jehová estaba tan cerca, les había hablado con voz audible y había firmado con ellos un pacto. Notamos el celo de Dios, como el marido que da a su esposa el amor sin reservas y demanda lealtad de ella. Así Dios exige la más absoluta fidelidad de su pueblo. Moisés advierte solemnemente que el apartarse de Dios para prestar culto a los ídolos traería como consecuencia la dispersión de los hebreos. En cambio, el arrepentimiento traería la restauración. Cuando Moisés habla al pueblo, utiliza generalmente el término vosotros, pero algunas veces piensa en sus integrantes individualmente y usa la forma tú. En otras oportunidades se incluye él mismo en su nación y se expresa con la primera persona del plural, nosotros. Con esto hemos terminado esta clase. Que Dios les bendiga.